A continuación, este simposio tenemos el enfoque del paciente con hemorragia alveolar a cargo de la doctora Gloria María Vázquez Duque. Ella es médica de la Universidad CES, internista de la Universidad de Antioquia, reumatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, PhD con énfasis en inmunología de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente de reumatología en la Universidad de Antioquia, docente del Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética de la Universidad de Antioquia e investigadora Colciencias Grupo A1 Excelencia. Le damos la bienvenida. Antes de comenzar, quiero agradecerle a la doctora Diana Varela esta invitación. Me parece excelente que hubiera convocado una reunión y me quiero agradecer muchísimo al Hospital General. El Hospital General tengo yo mucho cariño, casi que un 50% de mi formación como estudiante en el CES fue en el Hospital General. Y cuando salí de reumatóloga, sin tener ningún tipo de vinculación, yo hacía interconsultas de reumatología en el Hospital General. Y nunca se logró que hubiera una plaza de reumatólogo y desde hace muchos años se está tratando de mantener una plaza de reumatología en el Hospital General que se la merece y que la debe tener y que ojalá el Hospital General se comprometa a mantenerla, porque son muchos los pacientes que la necesitan y es mucho el personal que se hace formación. Es un hospital que merece estar en un cuarto nivel y tener un servicio de reumatología. Ahora ya concretándonos a la idea, vamos a hablar, y gracias por la paciencia, hasta estas horas, un poquito acerca del enfoque de hemorragia alveolar difusa. Entonces, la hemorragia alveolar difusa es una enfermedad con una complicación pulmonar grave, que tiene múltiples etiologías, que su gravedad se debe a que tiene una mortalidad que llega hasta el 50%. Y que obliga a los médicos que la enfrentan a hacer un diagnóstico rápido, un tratamiento oportuno y agresivo. Pero no todo sangrado pulmonar es hemorragia alveolar difusa. Siempre debemos tener en cuenta que los vasos bronquiales pueden sangrar en pacientes con bronquiectasias, en pacientes con malignidades que estén invadiendo los bronquios. Y puede ocurrir en nuestro medio, y eso sí tuve una experiencia cuando yo era rural, que tuve una ruptura de una caverna tuberculosa con sangrado, que es un fenómeno que se llama anabómica, y fue un sangrado endobronquial masivo. Entonces, no todo sangrado es hemorragia alveolar difusa, siempre tener en cuenta eso. Pero cuando los vasos pulmonares, ya sean medianos, pequeños, o los capilares alveolares empiezan a sangrar, eso sí produce lo que llamamos hemorragia alveolar difusa y predominando el compromiso de los capilares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta entidad? Si nos ubicamos en un alvéolo, pueden ocurrir dos tipos de hemorragia alveolar. Una hemorragia alveolar en la cual se produce una apoptosis de las células que están recubriendo este alvéolo, o sea, el endotelio alveolar, por alteraciones en la vasculatura, por aumento de la presión, y estos epitelio hace apoptosis y empieza a dejar salir los eritrocitos hacia el espacio alveolar. Pero puede ocurrir un segundo fenómeno, que en la vasculatura de ese alvéolo haya depósitos de complejos inmunes, una lesión inflamatoria del vaso que permite la salida de los eritrocitos y este proceso inflamatorio invade la pared del alvéolo, rompe la integridad de ese alvéolo, esos neutrófilos invaden esa zona, hacen netosis y permiten la salida de los eritrocitos y vamos a tener la hemorragia alveolar difusa. En general esto se clasifica como lo que llamamos hemorragia blanda, pero también se produce algo de capilaritis y esta es la capilaritis por un fenómeno inflamatorio. Muy bien, ¿cómo se manifiesta un paciente que tiene hemorragia alveolar difusa? Entonces se dice que existe una tríada y esa tríada está manifestada por hemoptisis, anemia e hipoxemia y las imágenes nos ayudarán a confirmar esa sospecha diagnóstica. Pero esta tríada es la
típica de una hemorragia alveolar difusa. ¿Y cómo es esa hemoptisis? Entonces, la hemoptisis puede ser de varias formas. Puede ser una hemoptisis dramática con un sangrado masivo que el paciente consulta a urgencias. Puede ser simplemente el paciente que nos cuenta que está tosiendo y la expectoración es hemorrágica, o sea que levemente ha venido sangrando. Puede estar ausente hasta en un 33% de los pacientes con hemorragia alveolar difusa, pero en general la debemos considerar una urgencia. Y en algunos casos puede presentarse con un signo indirecto, que es que caiga el hematocrito. Si el hematocrito, pues la hemoglobina cae 1 o 2 gramos y no tengo una explicación y el paciente está hipoxémico, y ahora vemos las imágenes, entonces tengo que sospechar una hemorragia alveolar difusa. ¿Qué más cosas me pueden ayudar a aprovechar pues, de mi proceso diagnóstico o apoyar mi proceso diagnóstico? En el hemograma no solo la anemia, sino que estos pacientes hacen leucocitosis. Estos pacientes también pueden hacer elevación de la deshidrogenasa láctica, entonces me puedo ayudar con esas cosas. Y no obligatoriamente tengo que hacer exámenes de anticuerpos, de coagulación y evaluación de la función renal para ayudar a aclarar la etiología. Entonces, de los anticuerpos podría ser unos ANAS, unos ANCAS y antimembrana basal, de la coagulación, los tiempos y el recuento de plaquetas, y para evaluar el compromiso renal, establecer si hay hematuria, proteinuria, la elevación de la creatinina y ocasionalmente, como lo explicó ya Fabio, evaluar si es una rápidamente progresiva, una biopsia renal. Pero lo otro que es fundamental en el proceso diagnóstico de una hemorragia alveolar difusa son las imágenes. Entonces, en las imágenes lo que voy a ver yo es ocupación alveolar por ese proceso hemorrágico, pero esa ocupación puede ser parcheada, puede ser focal o difusa. Entonces, focal, parchada o difusa. Entonces, cualquier patrón radiológico me puede hacer sospechar que esos alvéolos están siendo ocupados. Y me pareció muy interesante este trabajo, es un trabajo italiano en el cual evaluaron 23 episodios de hemorragia alveolar en 20 pacientes, en 17 de ellos se logró establecer un diagnóstico etiológico y cada pulmón se dividió en la zona superior, en la zona media y en la zona baja. Y miren ustedes, el infiltrado de ocupación alveolar más frecuentemente se observó en la zona media y en la zona baja, y muy raras veces ocupó los ápices. Entonces, cuando vean una radiografía con ocupación alveolar de la zona media y baja en un paciente con hemoptisis, pueden pensar más en hemorragia alveolar difusa. Entonces, ellos dividieron los pulmones en estas zonas y evaluaron 138 zonas, y esas zonas fueron 84 de ellas tenían hallazgos, y los hallazgos eran opacidades con consolidación en 38% y vidrio esmerilado en 22%. ¿Qué me pareció muy interesante de este trabajo? Que dependiendo de la etiología, ellos trataron de ver si las zonas que se comprometían eran la superior, la media o la inferior. Y miren ustedes, en lo que llamábamos antes granulomatosis de Weber, pues, que ahora se llama GPA, que ese es un enredo. La GPA fue muy frecuente encontrar en la media y en la inferior. Me llamó mucho la atención que en la PAM, por ejemplo, es la media casi un 91% ocupado y la inferior, y muy raras veces la superior. En antifosfolípido, miren que se podía comprometer cualquiera de las tres zonas. Listo. Y en hemosiderosis idiopática, que será otro diagnóstico diferencial, 100% eran en medios o inferiores. Entonces, vuelvo a recalcar que medios e inferiores es lo que más hace sospechar que un paciente tiene hemorragia alveolar difusa.
pero la imagen que más estamos utilizando es el TACAR. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en el TACAR? Entonces, es muy importante saber el tiempo de evolución que lleva nuestro paciente, porque los hallazgos pueden cambiar. Entonces, en la fase aguda voy a encontrar áreas lobares y lobulares de vidrio esmerilado. Entonces, empieza a cambiar esa apariencia del parénquima. Esa imagen hace que los bronquios segmentarios se vean más prominentes, y esto es lo que se ha denominado el signo del bronquio oscuro, o sea que como cambia esa sensación, esa densidad, entonces el bronquio se resalta y ese es el signo del bronquio oscuro, y eso será en la fase aguda. En la fase intermedia, que es 2 a 3 días del paciente estar con la hemorragia alveolar difusa, yo puedo empezar a ver un resalto, como es que se resaltan las líneas intralubares, hay un ligero engrosamiento de los septos interlobulares, se puede haber superpuesto zonas de vidrio esmerilado o de vidrio deslustrado, y voy a ver lo que se llama yo el patrón en adoquinado o crazy paving. Y esto se resuelve, o sea que esto puede ir y volver si el paciente para de sangrar o vuelve a sangrar. Y ya en la parte de la cronicidad, porque existen pacientes que tienen hemorragia alveolar difusa crónica o recurrente, lo que voy a ver es nódulos centrolobiliares de 1 a 3 milímetros que son difusos y que se deben a la acumulación intraalveolar de esos macrófagos que han fagocitado los eritrocitos. Cuando ya la hemorragia es repetida, lo que se ve es fibrosis intersticial. Entonces, la tomografía cambia dependiendo del momento de evolución de la hemorragia alveolar, y es muy importante saber que me puedo yo encontrar diferentes patrones. Entonces, ¿qué elijo? ¿Elijo los rayos X o elijo la tomografía? Entonces, este estudio comparó la capacidad de la radiografía y la capacidad de la tomografía de encontrar los hallazgos que me están hablando de hemorragia alveolar difusa, y las consolidaciones se observaron en igual proporción por las dos imágenes, pero la detección temprana, que es un signo temprano del vidrio esmerilado, del vidrio esmerilado, de las oposidades en vidrio esmerilado, definitivamente fue la tomografía la que dio más rendimiento. Entonces, esto nos lleva a sugerir que la imagen ideal para la detección temprana de esa hemorragia alveolar difusa es la tomografía. Ok. Otra herramienta diagnóstica sería el lavado broncoalveolar. Entonces, el lavado broncoalveolar se vuelve más positivo y más de ayuda diagnóstica entre las 24 y 48 horas de evolución del fenómeno. Esto me permite excluir infección, me confirma el origen del sangrado que sea alveolar. Entonces, ¿por qué? Porque el broncoscopista va a entrar y va a mirar que el sangrado no sea de bronquios, que fue la primera diapositiva que les mostré. El sangrado no es de bronquios, voy a descartar que el sangrado sea alveolar. Entonces se realiza el test de alícuotas, que ahora el doctor Luis González les puso una diapositiva ilustrativa muy bonita, en que el broncoscopista lo que hace es infundir solución salina, y a medida que infunde la solución salina va aumentando el sangrado, y las alícuotas se van volviendo más rojas y más rojas y más rojas. Ese es el test de alícuotas positivo. Lo otro que se hace con el lavado broncoalveolar es obtener una muestra para el estudio de hemosiderófagos. Recuerden, esto no lo hacen los microbiólogos en el laboratorio. Esa tinción con azul de Prusia se hace en patología, entonces esa muestra hay que mandarla a patología porque no se hace en un laboratorio clínico, y ellos deben contar el porcentaje de macrófagos que están fagocitando los eritrocitos, y este debe ser mayor al 20%. ¿Qué se ha demostrado entonces con el lavado broncoalveolar? Entonces, en este estudio se evaluaron las células que están positivas, se encuentran neutrófilos, se encuentran macrófagos,
y se encontró la presencia de más de 20% de siderófagos. Y miren ustedes, en cuando la hemorragia alveolar era inmune, se encontró igual en la hemorragia alveolar de no fenómeno inmunológico. Pero llamativamente, en la hemorragia alveolar de origen inmune, la proporción de siderófagos era mayor, en la de origen no inmune era mayor que la que se observó en la de origen inmune, ¿ok? Pero siempre las dos superaron al 20%, que es el límite. Entonces, el lavado broncoalveolar también nos ayuda en la confirmación del diagnóstico. ¿Se hace biopsia? En general, no se hace biopsia. El lavado nos ayuda a escribir infecciosas, me muestra el daño agudo, me ayuda a establecer todos estos diagnósticos, y la biopsia solamente sería para descartar neoplasias o linfoproliferación. Es altamente riesgosa, es un procedimiento difícil y tengo otras formas de cómo confirmar la hemorragia alveolar difusa con imágenes o los lavados. No hay necesidad de la biopsia, a no ser por estas dos condiciones. Ok. ¿Qué encontraríamos en la biopsia? Pues lo que vimos en la fisiopatología. ¿Qué pasa? Entonces se ven neutrófilos que están invadiendo esa zona del alvéolo y eritrocitos que están inundando el espacio alveolar. Las pruebas de función pulmonar siempre las lee uno en los textos, y entonces se utilizarían dos tipos de prueba: la difusión de monóxido y la exhalación de óxido nítrico. La difusión de monóxido viene a ser positiva a los 48 horas, pero el paciente está muy grave y es una prueba que necesita la colaboración del paciente. Entonces, muy difícil de realizar en los estadios agudos, requiere repetición por su alta variabilidad. En general, no sirve. Para hemorragia alveolar difusa no ha sido útil, aunque los textos la tienen descrita y todo. Igualmente sería la exhalación de óxido nítrico, se reduce en el agudo, mejora con la resolución de la hemorragia, pero miren que necesita que el paciente esté participando activamente en la prueba. A no ser que sea una hemorragia alveolar de esas que viene larvada, que yo no tengo claro que esté ocurriendo, de pronto utilizaría este tipo de pruebas. Muy bien. Entonces nos enfrentamos a que en la hemorragia alveolar difusa pueden estar ocurriendo tres fenómenos. Es la capilaritis debido a la inflamación, pues a la destrucción del epitelio alveolar y todo eso. Es la hemorragia blanda que se puede dar por la apoptosis, o es el daño alveolar difuso que puede producir la hemorragia también. Entonces, dependiendo de eso, cambiarán las etiologías. Entonces, para capilaritis tengo toda esta lista de cosas que pueden ocurrir. Para la hemorragia blanda pueden ocurrir todas estas otras enfermedades. Esta es la proteinosis idiopática. Miren ustedes, quiero llamarles la atención que el lupus está en capilaritis, pero lupus también está en blanda. Y para el daño alveolar difuso, lo que les mencionaba el doctor Carlos Horacio, que es la exposición a cocaína puede producir también, y el lupus también puede producir aquí en daño alveolar difuso. Muy bien. Entonces, en un estudio realizado en el año publicado en el 2019, se evaluaron 24 pacientes con hemorragia alveolar difusa entre los años 10 a 16, y estas fueron las causas. Entonces, la primera causa es la vasculitis, las vasculitis ANCAS, que es la poliangeitis microscópica y la granulomatosis con poliangeitis, y miren que la frecuencia era 8, 7, 7, 8, cambian las series. Algunas series dicen que es primero GPA y después PAM, y otras series dicen al revés. Lo segundo eran las enfermedades del tejido conectivo. Me llamó mucho la atención un alto número de artritis reumatoide, que para mí no es tan frecuente, es mucho más frecuente el lupus. Y ya estarían las no inmunológicas, entre ellas los tóxicos, trastornos de la coagulación y las enfermedades cardíacas. Entonces, de la etiología desde el punto de vista reumatológico, este trabajo publicado recientemente es un registro nacional de los pacientes que se habían presentado con hemorragia alveolar difusa.
y trataron de establecer lo que se llamaría un riesgo relativo de desarrollar hemorragia alveolar difusa dependiendo del diagnóstico. Y miren ustedes, si uno tiene una vasculitis ANCA, el riesgo de desarrollar una hemorragia alveolar difusa es de 72. Y lo sigue si usted tiene una enfermedad de Goodpasture, pues o sea una antimembrana basal, el riesgo es de 30, y si usted tiene lupus, el riesgo es de 5.82. Y ahí para atrás estarían otras enfermedades como las crio, las miopatías inflamatorias, la granulomatosis eosinofílica, el Sjögren, la esclerosis sistémica. Pero entonces en general, y me sigue pareciendo muy alto el riesgo por artritis reumatoide, que no es la sensación que yo tengo de que artritis reumatoide sea tanto hemorragia alveolar difusa, pero en toda la literatura aparece. Entonces, definitivamente, estas son las enfermedades reumatológicas que con mayor frecuencia se manifiestan con hemorragia alveolar difusa. Entonces, si el gran grupo de estas enfermedades puede ser de origen inmunológico, estos autores propusieron lo que se llama un score de riesgo de que un paciente que se me presente con hemorragia alveolar difusa pueda tener una enfermedad reumatológica. Entonces, ¿ellos qué dicen? Primero, usted pregunte si los síntomas aparecieron hace más de 11 días, si el paciente empezó con hemoptisis y todo, o sea que si lleva más tiempo de evolución, eso le da 2 puntos. Si el paciente tiene síntomas constitucionales asociados, fatiga o pérdida de peso durante el mes anterior, súmele 2 puntos. Si tiene artralgias o artritis, súmele 3 puntos, y si tiene proteinuria mayor a 1 gramo, le suma 3 puntos. Y si usted tiene un score de 4, la probabilidad de que la hemorragia alveolar difusa a la que usted se esté enfrentando es de origen de una enfermedad reumatológica o inmunológica es con una sensibilidad, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88%, una hemorragia alveolar difusa de origen inmunológico. Y entonces este score se ha venido utilizando. Muy bien. Hagamos un pequeño recorrido, solamente algunos detalles de las diferentes enfermedades y cómo se comporta en las diferentes enfermedades que hemos visto que se asocian a hemorragia alveolar difusa. Entonces, hemorragia alveolar difusa en vasculitis, en GPA, se asocia a una enfermedad más grave. Se asocia a una mayor edad de los pacientes, 50 años fue la media en los pacientes que tuvieron hemorragia alveolar difusa versus 41 años en los pacientes que no se manifestaron con hemorragia alveolar difusa. Fue más frecuente en hombres y en general el riesgo es de 25% de los pacientes pueden presentarse con hemorragia alveolar difusa. En PAM puede presentarse en una tercera parte de los pacientes. Puede ser, pues, o es la única manifestación pulmonar que tiene la PAM. Aumenta definitivamente la mortalidad de estos pacientes y se dice que 30% de los pacientes con PAM que se presenten con una hemorragia alveolar difusa mueren en el primer episodio. Con respecto a lupus, ¿qué cosas se han dicho con respecto a lupus? Que los pacientes con lupus que se presentan con hemorragia alveolar difusa, lo más seguro es que puedan tener trombocitopenia y tienen un marcado consumo del complemento, ¿de acuerdo? Eran pacientes que estaban más activos y ahora los cuales requirieron unas dosis más altas de esteroides. Se trató de buscar qué características del lupus se asociaban con mayor probabilidad a hemorragia alveolar difusa y se encontró que estos pacientes tenían más lupus neuropsiquiátrico, SLEDAI más altos, presencia de serositis, de nefritis e hipertensión pulmonar. Entonces, este subgrupo de pacientes con lupus con estas características tienen mayor probabilidad de presentar hemorragia alveolar difusa. Ok, que respecto a la enfermedad por antimembrana basal, entonces se puede presentar más o menos en 40-60% de los pacientes con antimembrana basal glomerular se presentan con hemorragia alveolar difusa.
Es muy rara, como lo dijo el doctor Carlos Horacio y Fabio también enfatizaron, es muy rara la hemorragia alveolar difusa aislada en antimembrana basal glomerular. Puede presentarse de pronto larvadamente como una anemia y que no se dieron cuenta. La mayoría de las veces está concomitante con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, como lo explicó Fabio. Y recordar que puede existir el síndrome de la doble positividad, que es el paciente que se presente con anticuerpos antimembrana basal glomerular y anti-MPO, y que eso le empeora el pronóstico, porque en general la antimembrana basal es una enfermedad que usted trata y no hace casi recidivas, pero si el paciente es doble positivo, eso lo marca para que haga recidivas y su evolución sea más grave. En general, los pacientes que tienen una enfermedad por membrana basal glomerular se presentarán como siendo hombres, jóvenes, fumadores o con una exposición a algún químico, y 90% de ellos, consultando por una hemorragia alveolar, serán antimembrana basal glomerular positivos. Con respecto a síndrome antifosfolípido, que no me aparecía en las tablas y me llamó la atención, pero sí, también se puede presentar como una hemorragia alveolar difusa, es poco frecuente, posiblemente en menos de un 2%, pero que llamó la atención que estos pacientes tenían algunas diferencias porque podían tener enfermedad valvular mitral, que se ve en el síndrome antifosfolípidos, tenían un consumo importante de C4, que fue francamente diferente con respecto a los que no tenían hemorragia alveolar difusa con antifosfolípidos, tenían anticuerpos IgG, anti-beta 2 en más altos títulos y anticardiolipinas en más altos títulos. Entonces, los pacientes con compromiso mitral, consumo del complemento y altos títulos de anti-beta 2 y cardiolipinas tienen más posibilidades de hacer hemorragia alveolar difusa en medio de un síndrome antifosfolípido, aún siendo de baja frecuencia. Muy bien, nos quedan las otras causas de hemorragia alveolar difusa, y la traigo más como para pensar como diagnósticos diferenciales, o porque en algunos de los hospitales ustedes empiecen a ver estos casos, y está una enfermedad que se llama hemosiderosis pulmonar idiopática, que casi siempre se presenta en menores de 30 años o en niños, es más frecuente en niños. Se producen hemorragias alveolares difusas repetidas que llevan a fibrosis, y ese depósito de esos macrófagos llenos de hemosiderina le produce un color especial al pulmón que se ha llamado entonces en inglés brown lung, entonces aquí se llama el pulmón color café, y se ve café el pulmón cuando lo estudian. El rechazo de trasplante de pulmón se produce y se manifiesta también como una hemorragia alveolar difusa, y puede ser rechazo de ambos tipos, de celular o humoral, y se produce también los depósitos de anticuerpos. En trasplante de médula ósea también pueden haber episodios de hemorragia alveolar difusa, se presenta en un 5% de los trasplantados, pero tiene una altísima mortalidad. Muy bien, nos quedan las tóxicas. Y en las tóxicas, miren la gran lista de medicamentos que puede causar hemorragia alveolar difusa. Y quiero resaltar aquí el síndrome por el uso de cocaína contaminada con o sin levamisol, que puede producir hemorragia alveolar difusa. El conocido propiltiuracilo, que puede presentar una capilaritis y también manifestarse con hemorragia alveolar difusa. Pero hay algunos que de pronto utilizamos más frecuentemente, como el allopurinol o el metimazol, ¿no es cierto?, que la sulfasalacina, que también se ha descrito que pueden causar este fenómeno. Me pareció muy interesante, como para tratar de hacer un resumen, esta diapositiva generada por este doctor del grupo de vasculitis francés, y es una diapositiva rápida que resume toda mi charla, y me la encontré cuando ya estaba terminando de prepararla. Y entonces dice: la tríada, la hemorragia alveolar difusa, opacidades pulmonares, hemoptisis y anemia. ¿Qué va a ver usted en la tomografía? El vidrio esmerilado, los infiltrados alveolares, no debe haber derrame pleural y no debe haber cardiomegalia.
Muy bien, y en la broncoscopia, entonces busque el lavado broncoalveolar y busque los hemosiderófagos. Entonces trate de hacer un diagnóstico etiológico, primero busque si tiene vasculitis o una enfermedad del tejido conectivo, pero si no, descarte una injuria alveolar, o sea, un daño difuso, o hipertensión venosa o trastornos de la coagulación. Para estar buscando estas enfermedades, use el score de los 4 puntos, entonces califique todo esto y mida la severidad del cuadro clínico midiendo la filtración glomerular, a ver si tiene compromiso renal, la deshidrogenasa láctica y así ayude a clasificar entre inmune y no inmune y busque otros factores que van a determinar el pronóstico como la presencia de antifosfolípidos, el grado de hipoxemia y decida utilizar corticoides. Quise buscar algo bien actualizado sobre el tratamiento, así que fuera algo global de la hemorragia alveolar difusa y un esquema y no encontré, entonces puede que esto tengas otras evidencias, pero lo que quiero mostrarles es que cuando usted llegue a un diagnóstico de una vasculitis ANCA o una vasculitis de pequeños vasos y lupus, lo que ellos recomiendan es el uso de plasmaféresis, corticosteroides y ciclofosfamida. Pero miren ustedes que Fabio trajo ahora toda la evidencia que hay en contra, no en contra, los de hemorragia no quedaron bien representados, entonces todavía no sabemos si los intercambios plasmaféresis sí sean útiles o no útiles en hemorragia alveolar. Creo que cuando nos enfrentamos a un paciente es tanto el desespero que aunque no la evidencia no sea clara, posiblemente decidamos plasmaféresis. Si es una antimembrana basal, es clarísimo que la indicación es plasmaféresis, corticosteroides y ciclofosfamida. Si es por esclerosis sistémica, vuelven a quedar corticosteroides y ciclofosfamida. Si es de otras causas, corticosteroides y ciclofosfamida. O sea que en general podemos resumir que el tratamiento se basa en plasmaféresis en algunos casos, corticosteroides y ciclofosfamida. Ok. Ya nuevas cosas y que han salido de evidencia. El uso de las instilaciones de factor 8. Entonces hacen instilaciones pulmonares de factor 8 y ya hay estudios. El uso del ECMO para el soporte, ¿sí? Y uno que creo que todavía tenemos que mirar y algo estamos escribiendo para el libro de Asorreuma es sobre poner células mesenquimales, instalar células mesenquimales en el pulmón, posiblemente sea más para la fibrosis que produce la hemosiderosis pulmonar idiopática, pero quedan como posibilidades de tratamiento. Pronóstico. En general, estos pacientes tienen largas estancias hospitalarias. Miren ustedes que estuvieron hasta 30 días siendo más enfermos los inmunológicos, o sea, los nuestros, mucho más graves. Tuvieron que tener ventilación mecánica y la mayoría eran los pacientes nuestros los que les iba más mal, los que tuvieron ventilación mecánica. Tuvieron mortalidad hospitalaria hasta casi el 45% y recaídas, eso sí es en una más baja frecuencia. Entonces, ¿de qué hablamos? De una enfermedad muy grave y más grave es la hemorragia alveolar de origen inmunológico. Entonces, por eso tenemos que conocer esta entidad. Mil gracias a todos.